Buenas, aquí estamos una semana más en Átomos y Bits. Nos hemos acercado por aquí porque hemos dicho, bueno, tenemos un rato libre, vamos a ver si contamos algo interesante sobre asuntos científico-tecnológicos de innovación para que nuestros oyentes sepan lo que hay por ahí por el mundo. Y entonces nos hemos encontrado con Lenovo y nos ha dicho, sí, hombre, podéis contar lo que queráis, pero hablad, por ejemplo, de la serie Edge de Moto, el Motorola Edge, que está aquí, que lo tira todo. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Cuéntame. Pues sí, con colores realmente intensos, con una gran fluidez, con gran velocidad. La serie Edge tienes, por ejemplo, el Motorola Edge 20 Lite. ¿Y cuánto cuesta ese Motorola? Dime. Bueno, pues el Motorola lo tienes por menos de 350 euros, pero es que es la bomba, ¿eh? Un sistema de cámara de 108 megapíxeles, una pantalla de 144 hercios ultra suave, con la que puedes seguir trabajando. Digo, ¿y tenemos más Motorola? Sí, hombre, tenemos Motorola Edge 20 también, 20, que ese lo tienes un poquito más, menos de 500 euros, pero bueno, aquí puedes capturar detalles a distancia con un super zoom de 30, nada más y nada menos. ¿Qué me cuentas? Pero bueno, habrá más Motorolas, lo que quieras, el Edge 20 Pro, por ejemplo, que este ya es la bomba, con un super zoom de 50 y por menos de 700 euros. Pues muy bien. ¿Y dónde puedo encontrar todo esto? Pues en la página de Lenovo. ¿Dónde va a ser? Pues dime cuál es. Pues en lenovo.com. Entras ahí, tecnología de leyenda, y tienes ahí todos los teléfonos Edge. Bueno, y esto porque te hablo de la serie Edge, porque si me pongo a hablarte de la serie Moto o de la serie Legion, no sé, es que podemos estar aquí hablando todo el día. Sí, pero no puedo, porque es que ahora tengo que saludar a José Manuel porque tenemos que hacer un programa de radio. Bueno, pues luego te cuento más cosas de lo que viene siendo Lenovo, ¿vale? Luego hablamos. Y así, hablando entre nosotros, con nosotros mismos y nuestros propios mecanismos, llegamos a este momento en el que comienza un programa que se llama Átomos y Bits, que cuenta hoy con la realización técnica de Marina Ruiz. Vamos a saludar enseguida a José Manuel Nieves y saludo de Pedro y de Pablo, los dos Mai. Don José Manuel, Pedro y Pablo te saludan. Bueno, os muy saludan buena. A José y a Manuel. ¿Qué tal? Está claro que tú solo, aunque estés solo, no te aburres, ¿no? Pues no, eso es una cosa que es llamativa, sí, la verdad que sí. Te pones a hablar contigo mismo y ya está. Ya de pequeño le decían a mi madre, pero este niño es normal, y ella decía, pues no mucho, la verdad. Y aquí me tienes, hablando de todo un poco. Pero bueno, me voy a callar porque el que tiene que hablar eres tú, porque como siempre nos traes como cada semana algunas cosas muy curiosas, y hoy además nos vamos a ir a América, donde se han encontrado unas huellas muy interesantes que sugieren que el ser humano llegó ahí bastante antes de lo que se creía, y no estamos hablando de Asterix en América. Antes que Asterix hubo hombres en América. Pero cuéntanos que tú eres el que sabes. Sí, se trata de unas huellas, o sea, unos rastros de huellas, 60 huellas, ni más ni menos, ¿no? Las llaman huellas fantasma porque van apareciendo y desapareciendo del paisaje, o sea, no es un rastro seguido, sino que hay 6 o 7 huellas aquí, luego no hay, porque claro, las actividades geológicas las han borrado en ese sitio, luego las vuelve a ver y así, ¿no? Y así hasta 60, pero claro, lo impresionante de esto, según un estudio que se acaba de publicar en Science, ni más ni menos que en Science, es que estas huellas tienen entre 21.000 y 23.000 años de antigüedad. Dirás, bueno, eso no es tanto. Aquí en España tenemos asentamientos humanos de hace 40.000 años, que es muchísimo más. Por ejemplo, y en Asia desde hace 70.000. Sí, pero es que el continente americano, tanto América del Norte como América del Sur, fue el último de los continentes en ser poblado por el hombre. ¿Y por qué? Pues porque no había manera humana de llegar. Entonces, ¿cuándo se pudo llegar? Que es lo que se pensaba, la primera cultura que llegó, que es esa, la famosa cultura Clovis, ¿no? Bueno, pues después de la última glaciación, cuando ya hubo terminado la última glaciación, que alcanzó su punto máximo más o menos hace 21.500 años, mucho después, miles de años después, había un puente de tierra que unía Bering, el puente de Bering, que ahora es el estrecho de Bering, pero antes era un puente de tierra que unía Asia con las Américas. Y ese puente fue temporal, es decir, ahora mismo no existe, ahora mismo no hay comunicación por tierra. Pero durante ese periodo que estuvo fue donde se suponía que hace 13.000 años los primeros humanos, que ya habían poblado el resto del mundo, pudieron entrar al continente americano por el norte.
ir bajando y acabar poblándolo entero. Bueno, esa es la idea tradicional, eso es lo que siempre se había dicho, eso es, digámoslo así, la doctrina establecida. Pero ¿qué pasa? Que durante los últimos años se han empezado a encontrar cosas que contradicen esta idea, y esas cosas no son más que, por ejemplo, restos de huesos de animales dentro de cuevas, animales claramente utilizados para ser consumidos, cosa que hacíamos los humanos. Los cazábamos, los llevábamos a las cuevas y ahí los preparábamos y nos los comíamos y ahí quedaban los huesos, ¿no? Es decir, eso no lo hace, ese tipo de cosa no la hace un animal. Un animal puede arrastrar a una presa a una cueva y se la come allí, pero no la elabora. Es decir, no utiliza el fuego, no utiliza herramientas, se nota, todo eso se nota en los huesos. Bueno, pues huesos de animales en cuevas, claramente de alimentación humana, muy anteriores a esa fecha. Uh-huh. La cosa es controvertida, muy controvertida, y resulta que hay una polémica científica para saber en qué momento se pobló el continente o los dos subcontinentes americanos, ¿no? En el norte y en el sur. Bueno, pues el hallazgo de estas huellas, que tienen, ya te digo, una antigüedad de entre 23.000 y 21.000 años, las sitúan exactamente, es decir, están en Nuevo México, en lo que hoy es un parque natural que se llama un parque nacional, que es el Parque Nacional de White Sands, en Nuevo México. Y dejan suponer, evidentemente, que hace esos años, hace 23.000 y 21.000 años, pues había gente que pasaba por allí, pasaba por ese sitio. Pero, claro, en ese momento, y lo he dicho al principio de lo que os estoy contando, estábamos en el máximo de la edad de hielo, una edad infernal, con unas temperaturas de muchas decenas de grados por debajo del cero. Toda América del Norte estaba recubierta por una gran placa de hielo que solamente mucho más tarde se retiró hacia el norte y fue cuando el estrecho de Bering quedó abierto, ¿no? Pero tuvieron que pasar 10.000 años para eso. Es decir, si allí había humanos, además esas huellas están en un sitio donde se han encontrado huellas de otros grandes mamíferos, de megafauna, porque entonces había megafauna, había osos gigantes, todo era grande, ¿no? La megafauna que luego se extinguió, y se extinguió en parte debido a la caza de los propios humanos, ¿no? Pero eso es otra historia. Bueno, pues todos iban a ese lugar a beber, porque en tiempos de edad de hielo, a pesar de que todo está cubierto de hielo, el agua escasea. Claro. El agua escasea y la comida escasea muchísimo. Tú imagínate si te sueltan en medio de la Antártida, busca comida y agua. Por los pingüinos. A esas temperaturas. Bueno, pues algo parecido era. Bueno, pues en aquel momento esos humanos habrían logrado sobrevivir a esas durísimas condiciones en las que otras especies murieron para siempre, ¿no? Bueno, ¿cómo han hecho las dataciones? Pues como es un tema tan gordo, porque este es el típico tema que hace que se haya que reescribir los libros de texto, pues claro, ha levantado suspicacias y dudas. Otros investigadores dicen, oye, esta investigación nos parece fantástica, pero necesitamos que nos demuestres más fehacientemente la antigüedad de estas huellas. Y eso es un punto polémico, porque hay distintos modos de datar esas huellas, pues por radiocarbono, por isótopos de distintos materiales. Los investigadores, en el estudio publicado en Science, a sabiendas ya de esto, hicieron varios tipos de datación distinta y todos le dan este resultado espectacular, ¿no? Sí. Y no solamente dataron las huellas en sí, sino que también hicieron datación por radiocarbono de unos rastros de hierba que estaban en medio, entre los dedos de los pies, digámoslo así, de esas huellas, ¿no? Para ver si también esos elementos tenían esa antigüedad, y resulta que sí que los tenían. Bueno, aún así hay dudas. Quieren aplicar otros métodos más modernos y mucho más precisos, y eso es lo que se disponen a hacer. Todo apunta a que es cierto, ¿no? Que los humanos, por lo menos 10.000 años antes de lo que se pensaba, ya habían poblado América, ¿no? Y además, si ya estaban en Nuevo México, la cuestión es cómo llegaron hasta allí.
Esa es otra cuestión que está sin resolver, ¿no? Porque evidentemente por el estrecho de Bering no pudieron llegar. ¿Desde dónde llegaron esos humanos mucho más antiguos? Y si los había de 21 y 23.000 años, hay algunos indicios, indirectos también, hay algunos indicios de que podría haber habido humanos incluso hasta hace 30.000 años. Eso está muchísimo más discutido, por eso lo vamos a dejar ahí como en una duda, ¿no? Como en un paréntesis, ¿no? Llegarían a lo mejor navegando, igual que llegamos en la época de Colón. Todo es posible, pero lo que hace falta evidentemente son más datos, más investigación, conocer muchísimo mejor cuál era la configuración de la tierra y de los mares y de los posibles pasos que los humanos podrían haber utilizado para llegar hasta América, incluso caminando, dices tú navegando, pues no tenemos muchas pruebas de que navegaran en una época tan temprana, ¿no? Pero vete a saber, podría ser, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que el tema sigue abierto, y a la espera de una confirmación, pero todo apunta a que por lo menos estas huellas, además las huellas tienen una ventaja con respecto a otros restos, ¿no? Tú puedes coger herramientas fósiles o puedes encontrar trozos de hueso, pero esas son cosas que se mueven. Es decir, cuando se van formando los estratos, los propios movimientos geológicos pueden hacer que se muevan un estrato más para arriba, un estrato más para abajo. Pero las huellas están impresas en la propia tierra, en la propia roca. Y eso no se menea de ahí. O sea, no es un elemento móvil que puedas encontrar en un lugar al que no le pertenece originalmente, ¿no? Sí. Con lo cual en ese aspecto son mucho más fiables. Muy bien, pues vamos a seguir examinando entonces esas huellas y vamos a mirar desde el suelo de las huellas hacia el cielo, hacia un lugar misterioso, como tantos lugares misteriosos que hay a nuestro alrededor, que parece que lo sabemos todo pero no sabemos nada, y resulta que han encontrado un agujero sin estrellas en medio de la Vía Láctea, un enorme agujero, bueno, sin estrellas y sin nada. Parece como si fuera un parche que hubieran puesto de Photoshop allí en el cielo, ¿no? ¿O cómo es eso? Sí, como una burbuja, es como una burbuja esférica de ni más ni menos de 500 años luz de diámetro, 500 años luz, dentro de la cual no hay nada. Es una nave espacial con un campo de fuerza para disimular. Están ahí. Bueno, pero es que encima esa burbuja estaba disimulada, por eso no la habían visto antes, por un efecto óptico. Que es muy curioso. Y ese efecto óptico son dos nubes moleculares. Las nubes moleculares son esas nubes de gas y polvo que hay en el espacio, a partir de las cuales nacen nuevas estrellas. Sabemos que dentro de esas nubes moleculares actúa la gravedad y en determinadas zonas de las nubes se va condensando, la gravedad va haciendo que una molécula traiga a otra, luego a otra, entonces ya hay muchas moléculas que atraen y se van formando estrellas, son semilleros de estrellas. Y esas dos nubes moleculares, la de Tauro y la de Perseo, se conocen desde hace décadas y son muy interesantes porque tienen una enorme e intensa actividad de formación estelar. Pero la forma en que nosotros hemos observado esa región del espacio hasta ahora, dentro de nuestra galaxia, por supuesto, a unos entre 500 y 1.000 años luz de distancia, pues parecía que esas dos nubes, que son independientes, formaban como una especie de arco. Es decir, como que casi que se tocaban la una a la otra, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues esa en realidad es una ilusión óptica. ¿Por qué? Porque esas imágenes en las que se basaban todas las observaciones anteriores eran imágenes bidimensionales, en dos dimensiones. ¿Qué ocurre? Pues que un equipo de investigadores, este equipo de investigadores que ha encontrado esta burbuja, ha elaborado un mapa con los datos tridimensionales que ha hecho posible el satélite europeo Gaia, por primera vez. Y entonces, al hacer un modelo de 3 dimensiones, lo que parecían dos nubes juntas, casi unidas, formando un arco, si tú le das la vuelta, porque ya tienes la tercera dimensión, imagínate que metes todo eso dentro de un cubo, le das la vuelta y resulta que las dos nubes se separan y en medio aparece una burbuja de vacío. Y las dos nubes lo que están es sobre la superficie de esa burbuja, pero en lados opuestos de esa burbuja de 500 años luz.
O sea, fantástico. Nosotros pensábamos que la cosa era de una manera y resulta que es de otra completamente diferente. Ahora bien, ¿qué es esa burbuja y qué tiene que ver con las nubes? Bueno, pues según los astrónomos, esa burbuja podría ser perfectamente una eyección, o sea, una onda de choque de supernova. Es decir, y además de una supernova que debió de hacer explosión hace entre 10 y 20 millones de años. ¿Qué sucede? La supernova, sabemos todos que las supernovas son estrellas muy masivas, mucho más masivas que el Sol, que incapaces de soportar su propia gravedad, la gravedad las aplasta hasta un punto que se vuelve insoportable ya la presión de la gravedad y acaban reventando violentamente en uno de los fenómenos más violentos y energéticos que se producen en el universo, ¿no? Bueno, cuando se produce esta expansión, evidentemente hay una onda de choque que se expande en todas las direcciones alrededor de la estrella y arrastra consigo todos los materiales que puede haber allí. Hete aquí que esa onda de choque, arrastrando todos los materiales, tanto los de la propia estrella como los materiales de polvo y gas interestelar que hubiera en las cercanías, forma esa burbuja y todo el material que ha arrastrado queda comprimido, o sea, queda comprimido en los bordes de la burbuja. Con lo cual, esas dos nubes moleculares, las de Tauro y las de Orión, en realidad no están juntas, sino que una está a unos 490 años luz de la Tierra y la otra está a unos 1050 años luz de la Tierra, y están separadas por cientos de años luz de distancia. En medio está este vacío en el que evidentemente no hay nada, porque todo lo que había fue arrastrado por la onda del choque de la supernova. Es la primera vez que se consigue una imagen tridimensional de una región de espacio en la que hay nubes moleculares. El universo a veces nos engaña con sus imágenes, o mejor, nos engañamos nosotros mismos con técnicas deficientes de observación, ¿no? Hay muchas imágenes por ahí. Por ejemplo, tú tienes imágenes en las que parece que dos galaxias están chocando, pero luego haces mediciones de los rayos de luz, de la descomposición y tal, y te das cuenta de que esas dos galaxias que nosotros vemos como una contra la otra, en realidad una está muchísimo más lejos. Y es que no hay puntos de referencia. Una está mucho más lejos, la otra está más cerca, pero están como superpuestas. Sí. Y como no tenemos referencia de los tamaños, claro, ¿qué brilla más? ¿Una vela a 5 centímetros de los ojos o los faros de un coche a 1 kilómetro? Yeah. Claro, ¿y qué es más grande? ¿Un coche brillando a 1 kilómetro o una vela a 5 centímetros? Bueno, nosotros que conocemos las dimensiones de la vela y del coche lo decimos claramente y no tenemos dudas. Pero en un sistema en el que no tenemos referencias, no podemos saber si lo que está brillando más cerca resulta que es una cosa que está muy cerca y es más pequeña, o es una cosa que está muy lejos y que es mucho más grande y que brilla un montón y que la vemos. Ese es el problema, ¿no? Bueno, pues en este caso, con estos mapas tridimensionales lo han solucionado. Y además, de paso, han demostrado otra cosita, que es que las supernovas, en su acto de muerte, favorecen que se creen las condiciones, favorecen la creación de estos semilleros de estrellas de los que nacen centenares de estrellas nuevas. Sí. Es decir, que de alguna manera las supernovas, al morir, hacen un acto de generosidad extrema y permiten o provocan el nacimiento de nuevas estrellas en el espacio, ¿no? En este caso en nuestra galaxia. Una historia realmente preciosa. Vamos. Mueren reciclando, entonces. Claro, eso no es como una especie de reciclaje cósmico, ¿no? Es un hallazgo que, claro, al principio cuando ellos se dieron cuenta de esta burbuja no podían dar crédito a lo que estaban viendo, ¿no? Porque estaban mirando para estudiar mejor las nubes moleculares, que, como te digo, estas dos, sí, por su actividad, se conocían y se conocen y se llevan estudiando décadas enteras. Es decir, no es ningún hallazgo nuevo, es algo que lo conocemos desde hace 60 años. Y se llevan estudiando desde hace 60 años y haciéndoles imágenes. Puedes poner en Google nube molecular de Perseo o nube molecular de Tauro y te aparecen decenas de fotografías. Sí, espectaculares además. Sí, espectaculares. Lo que no sabíamos era que no estaban alineadas tal y como parecía en las imágenes planas normales que se han hecho hasta ahora. Ha hecho falta aplicar esta técnica de 3D para darse cuenta y darle la vuelta,
para verlo desde otra perspectiva y darse cuenta de que nada, de alineadas nada. Lo que estaban era separadas por una burbuja vacía en la que no hay ni estrellas ni material para formar nuevas estrellas, porque todo fue arrastrado por la onda de choque de la supernova, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo el punto de vista determina muchas veces lo que vemos o dejamos de ver. Absolutamente. El otro día leí un mensaje divertido en redes sociales que decía: ¿y si en el fondo estuviéramos metidos dentro de una cajita y lo que nosotros llamamos estrellas son los agujeros en la cajita para que podamos respirar? Decía uno. Pero bueno, no vamos a llegar ya a esos límites, pero la verdad es que estamos rodeados de misterios estelares por todos lados y aquí los vamos contando. Bueno, pues hemos hablado muchas veces en nuestra sección tecnológica de los dispositivos que nos llegan desde China, que parece que ahora sí está dispuesta a conquistar el mundo definitivamente y ha vuelto a presentar su candidatura para ser la superpotencia mundial del siglo XXI con su nuevo procesador que deja a todo el mundo fuera de juego, creo, por lo menos según las características que han anunciado. Sí, han reclamado para sí y reclamado y reivindicado la supremacía cuántica. Tú fíjate qué palabra es, la supremacía cuántica. El supremo emperador cuántico. Eso tiene una novela, Pedro Pablo, ¿no? Voy a por ello. La supremacía cuántica. Tú que tienes 14 escritas puedes hacerte... 14, 20 y tantos libros tengo ya, macho. 20 y tantos, madre mía, es que cómo corres. Bueno, pues la supremacía cuántica, efectivamente. ¿Qué es la supremacía cuántica? Pues es ser capaz de construir un ordenador cuántico que ese ordenador sea capaz de desempeñar en un tiempo razonable tareas que cualquier otro ordenador convencional de los que tenemos, normales, clásicos, tardaría miles de años en resolver, ¿no? Eso es lo que se llama supremacía cuántica. Primero, un ordenador cuántico, ¿qué es? Pues funciona, evidentemente, con una cosa que se llaman bits cuánticos o qubits. Y los qubits no son más que bits que aprovechan las propiedades de la mecánica cuántica, en concreto la propiedad y la capacidad de estar en más de un sitio al mismo tiempo. Ese concepto de dualidad, ¿no? De que no sabes muy bien dónde estás, sino que es una probabilidad de sitios donde puede estar, ¿no? Uh-huh. Si tú coges un ordenador normal, ¿qué hace un ordenador normal? Y desde los más pequeños que tenemos en casa a los más potentes superordenadores. Bueno, pues generan bits, ¿vale? Y los bits, ¿qué son? Se escriben en ceros y unos. Es decir, hay dos valores, sí, no, blanco, negro, apagado, encendido, que se van sucediendo y la sucesión de o un valor o el otro es lo que al final te escribe y te da la solución a lo que tú hayas preguntado, ¿no? Si tú tuvieras que leer ese lenguaje, que es lenguaje binario, pues una palabra, cualquier palabra la puedes escribir en lenguaje binario. La palabra hola, pues a lo mejor resulta que es 00011001100110011 y así larguísima, ¿no? Porque es muy largo, ¿no? Pero son dos valores distintos. ¿Qué pasa? Un bit cuántico, sin embargo, no tiene que ser o una cosa o la otra, sino que puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. Y el hecho de que se manifieste y decida ser 0 o 1 en un momento dado y lo contrario en el momento siguiente, pues depende de la operación que tú estás haciendo en ese momento. Porque sabemos que las partículas subatómicas se materializan, por decirlo así, en el momento que las observas. Sí, por eso, un electrón, que lo buscas en un área determinada, dentro de esa área, de esa nube en la que puede estar el electrón, si lo buscas en el punto A, aparecerá en el punto A. Si lo buscas en el B, también aparecerá en el B, y en el C, y en el D, y en el E, y en el F. Es decir, esa capacidad es la que se aprovecha para los ordenadores cuánticos. El resultado es que pueden hacer operaciones o determinadas operaciones muchísimo más rápidamente de lo que lo hace cualquier ordenador convencional. Bueno, pues en el año 2019, Google fue la primera empresa que anunció
por primera vez haber llegado a ese punto, ¿no? Su famoso procesador Sycamore logró, en un tiempo récord, logró muestrear un número, una enorme lista aleatoria de números de un circuito cuántico, y lo hizo en apenas unas horas, lo que ellos decían que un ordenador normal habría tardado 10.000 años en hacer. ¿Vale? Fíjate, o sea, imagínate, lo hizo en 200 segundos, lo que ellos decían de tal. Bueno, la verdad, hay que decirlo todo, muy poco tiempo después salió IBM y refutó esos resultados, ¿no? Porque dijo que sus propias máquinas, no las cuánticas, las clásicas, no tardaban 10.000 años en hacer ese cálculo, sino 2 días y medio, con lo cual se reducía bastante, ¿no? Bueno, la cuestión es que Google, con aquel ordenador cuántico que estaba hecho de 54 qubits o bits cuánticos, consiguió ese resultado y fue espectacular. ¿Pero qué pasó? Pues nada, apenas unos meses después, un equipo chino de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, pues consiguió resolver un problema matemático muchísimo más difícil que el de Google, y lo hizo en 70 minutos. Y utilizó más qubits o más procesadores cuánticos, más bits cuánticos de los que había utilizado el de Google. Con lo cual reclamó para sí misma la supremacía cuántica. Y ahora redunda, y ese mismo procesador, que se llama Zuchongyi, ahora el Zuchongyi fue en el año 2019, y ahora sacan una versión nueva, la 2.1 del Zuchongyi, que es más potente todavía, y que ha conseguido utilizar 60 qubits para resolver, esta vez sí, un problema que es 3 órdenes de magnitud superior al anterior que habían hecho, ¿no? Uh-huh. Y además, sí, un ordenador normal tardaría miles de años en resolverlo, ¿no? Con lo cual, ahora mismo la supremacía cuántica, es decir, la capacidad de construir ordenadores cuánticos que puedan desempeñar tareas en cortos tiempos que otros ordenadores tardarían muchísimo tiempo en resolver, está en manos de los chinos. Hay una carrera, evidentemente hay una carrera, porque los algoritmos de los ordenadores normales, los que funcionan con bits, ceros y unos, también evolucionan mucho y cada vez los hay más potentes, más rápidos, hasta el punto que, según dicen los chinos en su artículo, en apenas un par de años, los ordenadores clásicos, los normales, habrán llegado al punto de superar en potencia al primer ordenador cuántico de Google de 2019. Uh-huh. Por lo tanto, claro, pero hay que decir que la computación cuántica está en sus albores, está justamente en el principio, ¿no? Estamos hablando de ordenadores de unos pocos bits cuánticos, 50, 60, 53, 66, ¿sabes? Todo eso está en evolución, con lo cual, a medida que va evolucionando las computadoras cuánticas se irán distanciando más, pero es una carrera a medio-largo plazo, porque la computación cuántica tiene una serie de dificultades que no vamos a entrar ahora, pero una serie de dificultades en el desarrollo y en irlas haciendo cada vez más potentes. Todo lo que se ha hecho hasta ahora, digamos que son pruebas de concepto, porque la pregunta era, ¿es posible hacer un ordenador cuántico? Bueno, pues podemos decir claramente que sí. ¿Es verdad que el ordenador cuántico es miles y miles y miles de veces más rápido que tal? También la respuesta es que sí. ¿Puede sustituir un ordenador cuántico a un ordenador convencional? Ahí nos hemos quedado, porque puede hacer algunas cosas muchísimo más rápido, pero otras no. Pero, insisto, estamos al principio y esto va a seguir evolucionando y evolucionando, ¿no? Bueno, pues a ver hasta dónde nos llega el procesador Zuchongyi, que han inventado los zuchinos. No, para mí es el Zuchongyi ya, para siempre, de los zuchinos. Que es como el Choni de los procesadores. Claro, es el que más mola. Me lo imagino ahí con unas cadenitas. Bueno, pues oye, gracias por habernos abierto una vez más la cabeza, así con esa habilidad que tienes, que hace pum, pa, parece que nos pone un abrelatas en la cabeza de
Ahí está. Ahí está. Al aire libre tenemos el cerebro. Yo, mientras llegan los ordenadores cuánticos, estoy con los clásicos y estoy en la página de Lenovo encontrando un portátil, porque ya sabes que ahí lo puedes buscar por tipo, lo puedes buscar por marca, lo puedes buscar según el uso que vayas a hacer, filtrar por especificaciones. Yo qué sé, pues si quieres uno muy delgadito para trabajar, o quieres uno que sea 2 en 1, prefieres un Chromebook, prefieres uno para jugar, prefieres, no sé, tienes ahí de todo, y además con todos los precios disponibles y a la vista para no tener sustos en lenovo.com, tecnología de leyenda. Don José Manuel Nieves, gracias por habernos acompañado una vez más en este programa y habernos ilustrado, y nos vemos la semana que viene. Nos vemos también la semana que viene con Marina Ruiz, que se ha encargado hoy de la realización técnica. En nombre del equipo, saludos de Pedro Palomay. ¡Feliz semana!